Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol RCS 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo del fabricante alemán se presenta dentro de la gama Racing. Oficialmente no cumple ninguna normativa ni homologación, API, ACEA o normas de fabricante. Vamos con la hoja de propiedades típicas que son de muy fácil acceso a través de la página web oficial de Ravenol. Primeros parámetros, densidad 20 grados y la apariencia visual totalmente irrelevante, viscosidad 100 grados y a 40 grados 15,03 y 93,9. Este aceite, dentro de que es un 5W40, es bastante viscoso, no está pensado precisamente para el ahorro de combustible. Índice de viscosidad 168 en la media de otros 5W40 que llevamos analizados en el canal, y la viscosidad HTHS 4,26, es muy mucho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este aceite tiene un corte bastante deportivo. La viscosidad HTHS es una viscosidad que se mide sometiendo el aceite a extrema presión a alta temperatura, 150 grados, y se ejerce cuña contra él. Cuanto más alto es el HTHS, más valor de protección aporta dentro de nuestro motor. De igual forma, un HTHS tan alto como es el caso, así como una viscosidad 100 grados también relativamente alta, es un indicador directo de que este aceite no busca la eficiencia de combustible. La viscosidad a 30 grados bajo cero, 6200, relativamente elevada, aun entrando dentro de 5W, el límite que impone la tabla SAE J300 es de 6600, y la capacidad de bombeo de 35 grados bajo cero de 18000 también nos indican directamente que se trata de un 5W pero relativamente viscoso. El punto de congelación 57 grados bajo cero, muy buena puntuación. Los aceites que mejores composiciones utilizan suelen tener en torno a 50 grados bajo cero, 60 grados bajo cero. La evaporación NOAC 5,7, muy baja, también indicador directo e indirecto de que es muy termostable el aceite y que también se han utilizado muy buena base en su composición. Es uno de los porcentajes de evaporación más bajos que hemos visto hasta ahora en el canal. Los aceites más premium suelen estar en torno a 5, 6, 7 aproximadamente. Aceites ya más normalitos, lo más común es ver entre 8, 9, 10, 11, 12 en algunos casos, y ya aceites de peor calidad 13, 14, 15 aproximadamente. Un bajo porcentaje de evaporación ayuda a mitigar acumulación de barnices y lodo dentro del motor, así como excesiva sobrepresión dentro del cárter. Punto de inflamación 246 grados, señal de que es un aceite relativamente termostable. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, de 10, dentro de la media de otros modelos que hemos visto, y la concentración de cenizas de 1,13, señal inequívoca y directa de que se trata de un aceite full SAPS. La norma ACEA impone un límite de restricción para los aceites mid SAPS de 0,8, y en cuanto a los aceites A3B4 que son full SAPS impone un límite de 1,5. Pasamos a la hoja MSDS, que en este caso Ravenol no la publica de manera oficial en su página web, pero yo se la solicité por correo electrónico y muy amable me la han pasado. En este caso es bastante parca, no indica nada en cuanto a la base, pero sí que indica el CAS 1159-919-466, el tungsteno. Tungsteno, también conocido como wolframio, es un aditivo típico de Ravenol, es un modelo más deportivos que hace función antioxidante y también reduce la fricción. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Este análisis se realizó en 2017 y coincide también con la fecha de la última publicación de la hoja MSDS. Quiero pensar que a día de hoy sigue vigente, ya que se trata de un producto relativamente exclusivo y para un público muy determinado. Viscosidad 40 grados, 92,82, viscosidad 100 grados, 14,89 e índice de viscosidad de 168. Datos prácticamente clavados a lo que indica el fabricante en las propiedades típicas. En cuanto a TBN, TAN y concentración de ceniza, en este análisis nos han medido punto de congelación 54 grados bajo cero, el fabricante indica menos 57, está ahí. El punto de inflamación 222, pero en este caso el método utilizado por el laboratorio ha sido con el crisol cerrado, que con el crisol abierto, con el otro método, pues sí quedaría en torno a esos 246 que anuncia el fabricante. En cuanto al bombeo, nos ha medido el NOAC, por desgracia tampoco se ha medido, y la concentración de cenizas de 0,3, que casi podría pasar por un aceite mid SAPS. Pasamos ahora al paquete de aditivos. Molibdeno 74 ppm, no es excesivo, en otros modelos así también con corte deportivo hemos visto concentraciones mayores.
Fósforo y zinc 796, 939, dentro de la media de otros 5W40 que hemos visto también full SAPS. Varios no lleva. Boro, que es un dispersante sin cenizas, también ayuda un poco a reducir la oxidación del aceite, 85 dentro de la media. Magnesio 14, poco más que homeopático, y en cuanto al calcio 2752, que también entra dentro de lo que suelen ser otros aceites declarados oficialmente como ACEA A3B4. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo típico de los Ravenol gama deportiva y hace función antioxidante y también reduce la fricción. Tiene la peculiaridad que para que trabaje bien necesita alta temperatura y alta presión, así que está indicado sobre todo para uso muy deportivo. Esta misma concentración la vemos aproximadamente en el Ravenol SSL 0W40, que aunque yo analicé la versión antigua, sé de muy buena tinta que la versión moderna, la denominada USVO, lleva en torno a 122 ppm. No es la concentración más alta que hemos visto dentro de la gama Ravenol, ya que analicé también la versión REP 5W30 y aquella tenía una concentración en torno a 220 ppm. Titanio no lleva, que es un aditivo también que hace función antioxidante y antifricción, muy común en la gama Castrolegge, también lo he visto en algún Total y alguna marca así poco conocida, y el parámetro de oxidación en este caso por desgracia no se ha medido. En general todo muy correcto, todos los parámetros analizados corresponden fielmente con lo que indica el fabricante, paquete de aditivos muy completo, lo que sí que tratándose de un aceite con corte deportivo que de manera oficial no tienes que homologar ninguna CEA, ninguna API ni ninguna norma de fabricante, yo le hubiese dado un poco más rienda suelta a la imaginación y el wolframio y el molibdeno lo hubiese engordado un poco. Pasamos a la hoja FTIR, en este caso se ha utilizado la transmitancia, de ahí a que es un poco más complicado sacar los porcentajes exactos, pero así por encima y muy próximo os puedo decir que la concentración de éster en este aceite se encuentra entre un 5 y un 10%, yo lo dejaría en un 7%, la concentración de PAO es muy elevada, se trata de una concentración entre un 60 y un 70%, un muy buen parámetro, y aquí también se ha utilizado, como ya vimos en otro modelo de Ravenol de corte deportivo, los naftalenos alquilados. Es un aditivo bastante poco utilizado, lo he visto en algunos modelos de Motul 300V, en algunos modelos también de corte deportivo de Ravenol, y tiene propiedades muy similares a lo que es el éster. Aporta lubricidad, polaridad y miscibilidad con todo tipo de aditivos. Como es un aditivo de uso muy poco común, en este caso no os puedo indicar ni la concentración ni las mejoras que aporta el aceite, pero bueno, si lo lleva pues mejor que mejor. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues un muy buen aceite. La verdad es que Ravenol en la gama Racing no defrauda. Tiene una altísima concentración de PAO, en torno a un 60-70%. Éster lleva un 7%, sí que no lleva en exceso. En esa concentración por debajo del 10%, lo que más va a aportar es detergencia y polaridad en el metal para que las partes altas del motor no se queden secas. Y en cuanto al paquete de aditivos es bastante completo. Sí que es cierto que tratándose de un aceite que no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a ceniza y azufre, ya que no cumple de manera oficial ningún tipo de ACEA ni API y mucho menos homologación de fabricante, pues sí que hubiese engordado un poco más el tema del wolframio y quizás el tema del molibdeno. Tampoco hay que considerarlo como una carencia, ya que muchos fabricantes el molibdeno no lo utilizan y en cuanto al wolframio Ravenol tiene la primacía. Yo lo que pasa es que como soy ya zorro viejo me he vuelto un poco tiquismiqui y a veces cascarrabias y le busco un pero cuando no lo hay. Pero es un aceitazo. Hay que recordar también que va acompañado de una base que es excepcional, no tiene ninguna carencia. Otros fabricantes hacen lo contrario, te engordan muchísimo de aditivos y luego la base te pone una base muy sencillica, y para mí lo importante es la base. Daros cuenta que la base lo es todo. La concentración de aditivos de todo lo que son los 5 litros de aceite es menos de un 0,1% lo que lleva. El resto es todo base, así que yo siempre valoro por encima una buena base que un paquete de aditivos muy excesivo. Bien, pues ¿qué cuesta este aceite? Este aceite donde más barato lo he visto es en Alemania, que sale en torno a 58-59 euros más los gastos de envío, que suelen ser unos 12-15 euros, y donde más caro, entre comillas, aquí en España, que sale en torno a 67-68 euros y los gastos de envío 6 euros. Pues prácticamente merece la pena comprarlo aquí en España, ya que lo tienes en 24 horas en la puerta de tu casa. Pidiéndolo de Alemania, pues te tienes que esperar de 8 a 10 días. El precio lo veo más que correcto. Date cuenta que así ya te adelanto que es uno de los mejores 5W40 que hay en el mercado. Así marcas
más conocidas como Total, Shell, Castrol, Petronas y demás no tienen nada que le pueda hacer sombra de tú a tú, vamos, ni de lejos. Lo más parecido así en marca conocida y que se pueda conseguir a nivel nacional, quizás, si digo quizás, el Motul 300V 5W40, que es incluso un poco más caro, es el aceite este que viene en garrafa de metálica, y estoy bastante seguro que no llega a la calidad de este aceite. Así que si tienes un coche deportivo y te gusta darle zapatillas, esta es una opción muy a tener en cuenta. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, si no te ha gustado, dale dislike. Si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite para saber elegir el mejor aceite para tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.